¿Cómo están? Mi nombre es Karen Vega y el día de hoy les voy a platicar sobre el tema de los 5 consejos básicos para tener finanzas sanas, porque este es uno de los temas más importantes que deberíamos de considerar para finanzas personales, porque realmente las finanzas personales son un asunto muy serio que a veces no le tomamos la importancia que tiene, ya que el buen manejo nos va a llevar a aprovechar al máximo nuestros ingresos, pero por el otro lado, si tenemos un mal manejo, va a ser realmente un tema de problemas y graves consecuencias porque nos va a llevar a tener deudas, nos va a llevar a tener una imposibilidad para ahorrar y nos puede llevar también a limitarnos nuestro estilo de vida. Entonces, aquí tenemos algunas de las cosas básicas que tenemos que seguir para esto, ya que la consecuencia puede ser muy grave, como se los estoy diciendo, pero por el contrario, si tenemos estas bases firmes sobre lo que son las finanzas personales y sobre lo que son las finanzas sanas como tal, nos va a ayudar muchísimo para entender cuál es el sentido de nuestro dinero y sobre todo para aprender a administrar nuestros gastos y para tener sabiamente un manejo y un reto realmente de lo que el dinero nos puede llevar a lograr con nuestros sueños. Entonces, vamos a empezar con este tema. Realmente es una decisión que vale la pena el tener en cuenta nuestras finanzas porque, como les mencionaba, sabemos que a pesar de lo que hemos escuchado todo el tiempo de que el dinero puede llegar a ser malo o que es muy complicado manejarlo o que cualquier cosa que nos hayan dicho, pueden ponerle pretexto que quieran sobre el dinero, pues realmente hay cosas que sí nos sirven para hacerlo de manera general, porque a pesar de que las finanzas personales pues son de cada uno, tenemos como las bases firmes, ¿no? Con esas bases podemos empezar a hacer todo lo que queramos nosotros. Entonces, la número uno sería analiza la situación actual de tus finanzas. Si nosotros sabemos qué es lo que está pasando con nosotros en este momento, podemos conocer a detalle qué es lo que está sucediendo con nuestro dinero y cómo se comporta. Por ejemplo, podemos saber si estamos gastando de más, si estamos comprando cierta cosa específica o si estamos gastando, no sé, muchas cosas en las páginas de compras por internet que nos llegan a la casa, que eso es algo básico, o las plataformas para ver películas de streaming, creo que eso es algo que se volvió una parte de nosotros, sobre todo con este tema de la pandemia, y a veces no nos damos cuenta porque lo dejamos pasar. Entonces, cuando empezamos a analizar en dónde estamos parados, es muchísimo más sencillo que sepamos hacia dónde van nuestras finanzas y qué queremos hacer con ellas. Entonces, de esta manera tú puedes saber cuál es la forma responsable de empezar a responder a esa situación que tienes. Entonces, tienes que empezar a hacer, por ejemplo, la pregunta de dónde vienen tus ingresos y si son constantes o no, y cuáles son las fuentes de ingresos que tienes para que de esta manera sepas si los vas a recibir quincenales, si los vas a recibir mensuales, o cuál es la manera en la que tienes que empezar a administrar tus gastos para que no te quedes sin dinero ya sea al final de la quincena, del mes o del año, ¿no? Si los tienes de alguna manera como muy esporádica y sobre todo qué porcentaje de ese dinero estás destinando a cada cosa. Ya cuando sabes ese tema, ya puedes decir, ok, entonces me encuentro en este momento, en esta situación, y ahora, ¿qué tengo que hacer para que mejore o para que siga teniendo esta situación agradable que estoy viviendo, ¿no? Porque también puede ser del otro lado, que no lleves una mala situación de tus finanzas, pero que quieras ahorrar más o que quieras cumplir determinado sueño. Entonces, para eso te sirve esta situación. La número dos es organiza tus deudas. Muchas veces no nos damos cuenta de las deudas que tenemos por lo mismo, de que no tenemos este registro, pero al momento de que ya te das cuenta cuál es la situación que estás viviendo, pues te puedes dar cuenta de que esas deudas necesitan ser organizadas. Entonces, cuando empiezas a ordenar tus deudas de mayor a menor, de acuerdo al monto que tienes, puedes enfocarte a liquidar las que tienes con el monto más alto o las que tengan los intereses más altos, porque de esta manera te puedes dar cuenta que puedes ahorrar bastante dinero con el tema de los intereses. A veces dejamos las deudas de la hipoteca o de la tarjeta de crédito o del coche o de cualquier cosa que tengas ahí como que sin ordenar, y cuando te das cuenta de la tasa de interés que tiene cada una, te puedes dar pues cuenta realmente de qué es lo que tienes que pagar primero, porque no es lo mismo una tasa de una hipoteca que tiene un 8 o 10% a una tasa de una tarjeta de crédito que puede ser de hasta el 40%, 50%, dependiendo de la tarjeta que tengas. Entonces, sí es una prioridad muy grande que identifiques estas deudas y que las organices, porque mientras más pronto pagues la que tiene el interés más alto o la que es más alta, va a ser muchísimo más sencillo que organices tus finanzas. Entonces, cuando empieces a organizar esto, puedes empezar a utilizar ese esquema de pago de bola de nieve, de ir pagando la más alta a la más baja, y te va a funcionar bastante bien. Además,
este esquema de pago te va a ayudar para que te quedes con esa inercia y que puedas seguirlo utilizando en todos los demás pagos que haces y que no se te olvide. Entonces, es muchísimo más sencillo tener un orden en nuestras finanzas y en nuestras deudas específicamente que dejarlos así al ahí se va y acordarnos de las cosas cuando tenemos que pagarlas. El número 3 es uno que todos tenemos que hacer y el que no lo diga, la verdad es que estamos mintiendo porque todos tenemos este tipo de gastos. Y me refiero a identificar los gastos hormiga. Esos gastos cotidianos que suelen considerarse como indispensables a veces o que son tan pequeños que decimos, no, no importa. La verdad es que sí, son realmente muy importantes porque sin darnos cuenta están realmente drenando nuestra cartera. No hay otra forma de decirlo, porque ¿a qué tipo de gastos me refiero? Al café cuando salimos a la oficina, ahorita que ya estamos regresando otra vez al tema de las oficinas, a la botella de agua porque nos da flojera cargar nuestro termo, al gimnasio a veces porque hay veces que lo pagamos y lo dejamos ahí, la verdad es que ni siquiera es un gasto indispensable, se vuelve como un gasto hormiga de que estamos pagando, o algún tipo de suscripción que no es indispensable, no sé, los desayunos con los compañeros que tenemos, los dulces, los helados de los jueves que son 2 por 1, ese tipo de gastos que a veces no identificamos y que decimos son gastos muy bajos porque utilizamos promociones o porque los hacemos de manera constante y según nosotros muy controlados, pero la verdad es que no llevamos un registro de ellos. Entonces realmente sí pueden llegar a presentar un problema para nosotros porque no nos damos cuenta, no los tenemos identificados claramente en nuestro presupuesto. Y como dato curioso les tengo que decir que en promedio los mexicanos gastamos hasta 1,500 pesos en estos gastos. Entonces si hacen cuentas al año, es una cantidad que podemos utilizar para otras cosas que realmente nos sirven. Entonces, ¿por qué dejar que nuestro dinero se vaya en esos gastos hormiga, vampiro o como los quieran llamar, si podemos tener ese control de ellos? ¿Realmente son necesarios? Hay que hacernos esa pregunta antes de comprar algo. Y a veces comprar un café que tenga un logo porque se ve bonito no es tan necesario. Si te pones a preparar un café más rico en tu casa con algo que realmente te gusta, puedes ahorrarte mucho dinero. De verdad hay que tomarlo en cuenta porque sí es muy divertido a veces estar acompañando a los compañeros o estar conviviendo o sobre todo ahorita que tenemos muchas ganas de regresar, pero ¿realmente vale la pena para tu cartera o tu cartera está preparada para eso? Se los dejo ahí para que ustedes lo piensen. El número 4, establece metas financieras personales. A veces pensamos que tenemos que ahorrar por ahorrar o no nos ponemos como un objetivo sobre lo que queremos hacer con nuestro dinero. Y el establecer estos objetivos que queremos lograr implica realmente decidir qué es lo que quieres alcanzar de tu vida financiera. ¿Cuál es la cantidad de dinero que quieres ahorrar? ¿Qué recursos necesitas utilizar para llegar a ese fin que quieres? ¿Cuánto tiempo te va a tomar conseguirlos? Y ya cuando tienes analizados esos objetivos que tú quieres cumplir, te vas a dar cuenta de que muchos son muy grandes y que necesitas dar pequeños pasos para lograrlos, pero al mismo tiempo te vas a dar cuenta de que cuando tienes un objetivo bien establecido, no hay forma más fácil de empezar a ahorrar dinero o de empezar a quitar ciertos gastos que no nos interesan, porque lo que te interesa es llegar a ese fin. A veces cuando empezamos a utilizar nuestro dinero solo por utilizarlo o guardamos sin tener como una base firme, no es la constancia lo que podemos lograr, porque decimos, bueno, pero es que ¿para qué voy a usar este dinero? O pues no tengo otra cosa que usarlo, entonces pues me voy de viaje ahorita o me lo gasto en una cosa que esté de oferta, una promoción, no sé. Entonces es muchísimo mejor cuando realmente te pones a pensar qué es lo que quieres lograr y en cuánto tiempo lo quieres lograr, porque no hay nada mejor que tener claro lo que quieres hacer con tu vida. Eso es algo que es básico y puedes clasificar estos sueños o estas metas en corto, mediano y largo plazo. No sé, en corto de un año, ¿qué quieres hacer en este año? ¿Qué quieres hacer a mediano plazo, 2, 3 años, hasta 5 años? ¿Y qué quieres hacer a partir de 5 años? Por ejemplo, pensar en tu retiro, ¿no? A veces no queremos pensar en él, pero realmente eso es una meta financiera que tenemos que pensar a 20, 30, 40 años, depende de qué edad tengas. Y no se nos debería de olvidar. Y la número 5 es, haz del ahorro un hábito. Es muy complicado, lo sé, porque no tenemos esos hábitos a veces en la mente o en la familia, no se nos inculca, o nosotros mismos dejamos de ahorrar con el paso del tiempo. Y la verdad es que nunca es tarde para adoptar este hábito, porque como les decía anteriormente, el factor clave es tener un objetivo sobre lo que queremos hacer con nuestro dinero. Y el ahorro es una situación específica que nos va a ayudar mucho a tener control,
porque tenemos control sobre nuestro dinero, tenemos control sobre el no utilizar ese dinero para otra cosa y sobre todo tenemos el control sobre lo que estamos haciendo nosotros mismos con lo que queremos, ¿no? En este caso con nuestras metas o nuestros sueños. Entonces, si empiezas a hacer ese hábito del ahorro, te vas a dar cuenta de que aunque empieces con 10 pesos, 5 pesos, 50 pesos, poco a poco se va a volver algo que no vas a quitar de tu presupuesto, en este caso si lo llevamos, ¿no? Porque si no tenemos como esa estrategia, les puedo sugerir el tema de la estrategia 50-20-30, que consiste en dedicar el 50% en tus gastos básicos o tus gastos fijos, el 30% para tus gastos personales o gastos variables y el 20% para el ahorro. Si no sabes cómo ahorrar o si tienes la otra parte, puedes ahorrar el 10% de los ingresos que recibes o si de plano no puedes ahorrar con porcentajes, pues como les decía, 5 o 10 pesos de verdad que van a hacer toda una diferencia en lo que tengan aquí para sus finanzas. Y no nada más para ahorita, también para el futuro, porque como les decía, siempre tener como ese guardadito para emergencias nos va a ayudar muchísimo. Entonces, el ahorro debería de ser parte de nuestros hábitos desde que nacemos y sería una muy diferente vida la que podríamos vivir si ahorráramos 1 peso diario, 10 pesos diarios. De verdad, a veces nos los gastamos en cosas que no tienen sentido o los dejamos ahí en la mesa, se pierden y no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, ahorrarlo de verdad va a ser una diferencia total en nosotros. Y estos 5 puntos, como ven, a veces no son tan complicados, pero no los tenemos identificados en nuestra vida financiera. A veces pensamos que el manejar nuestro dinero únicamente se centra en tener el registro todo el tiempo. Y la verdad es que sí, el presupuesto es algo básico, pero cuando te das cuenta de dónde estás parado, de cómo tienes organizadas tus deudas o de los gastos hormiga que a veces se nos van por completo y las metas que queremos cumplir, podemos hacer una gran diferencia con lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Estos consejos pueden parecerles de verdad algo sencillo, pero no lo son cuando no tenemos el hábito de hacerlos. Entonces, como recomendación les podemos decir que no hay nada mejor que tener un control de tus finanzas o el empezar a interesarte en tus finanzas y que les podemos decir por completo que siempre es buen momento para empezar. La situación financiera que tenemos cada uno sí va cambiando y es diferente con cada quien, pero la relación que tienes con tu dinero debe de ser mejor cada día. Entonces, cada que tienes ese control de tu dinero y esa sensación que puedes llegar a tener de que tú eres el dueño de las decisiones y no los demás o los bancos o las deudas o quien sea, te va a ayudar por completo a que seas muy feliz con tu dinero. Entonces, de verdad, si les interesa que les ayudemos con alguna asesoría, pueden encontrarme a mí en Querido Dinero Diagonal Asesores. Estaré encantada de ayudarles con cualquier estrategia que necesiten o ayudarlos a enfocarnos a alguno de estos temas en específico. Y si no, pueden seguirnos en Querido Dinero en todas las redes sociales porque ahí les damos muchísimos tips para mejorar su vida financiera. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me dio mucho gusto estar con ustedes y los esperamos en alguna otra de estas cápsulas para que aprendan más sobre cómo manejar su dinero. Hasta pronto.